¿Alguna vez has sentido algo extraño en un ambiente donde todos parecían estar bien, pero dentro de ti algo te decía que algo andaba mal? De nada. Hoy vamos a hablar de un don espiritual que, aunque muchas veces poco comprendido, es sumamente importante para todo cristiano que desee caminar en madurez y discernimiento en los tiempos actuales. Nos estamos refiriendo al don de discernimiento de espíritus, mencionado por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Entre la diversidad de dones distribuidos por el Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural otorgada por Dios de distinguir entre lo que es del Espíritu de Dios, lo que es de carne humana y lo que es influencia maligna. Este don no se basa únicamente en conocimientos, sensaciones o experiencias humanas, sino en la revelación espiritual otorgada por el mismo Espíritu Santo. Es una percepción interior que va más allá de la lógica y la apariencia. En un mundo donde tantas voces compiten por la atención, donde el engaño muchas veces se presenta como verdad, y donde el enemigo de nuestras almas actúa bajo disfraces sutiles, el discernimiento espiritual se convierte en una herramienta esencial para permanecer firmes en la fe, protegernos del error y ayudar a otros a caminar hacia la luz. No solo sirve para detectar el mal, sino también para confirmar lo que realmente viene de Dios. Muchas personas tienen este don, pero aún no saben identificarlo ni comprenderlo en su totalidad. Por eso, en este video, te presentaremos 7 señales claras de que puedes tener el don de discernir espíritus. Sigue atentamente cada punto, reflexiona sobre tus experiencias espirituales y observa si el Espíritu Santo ya ha manifestado este don en tu vida de manera sutil o evidente. Quizás descubras que este don ya está operando dentro de ti, incluso sin que hasta ahora te hayas dado cuenta de ello. Antes de continuar, aprovecha este momento para suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas con mensajes edificantes como este. Y si conoces a alguien que tenga experiencias espirituales intensas o tenga preguntas sobre los dones espirituales, comparte este video con esa persona. Ahora veamos las 7 señales que pueden revelar si tienes el don de discernir espíritus. Signo número 1. Notas lo que los ojos no ven. Las personas que tienen el don de discernir espíritus a menudo desarrollan una sensibilidad espiritual mucho más allá de lo que los sentidos naturales pueden captar. Pueden identificar claramente cuando un ambiente está cargado espiritualmente, incluso si todo parece completamente normal a los ojos humanos. A veces basta con entrar a un lugar o estar frente a una persona para que algo en su interior se manifieste como una alerta. Es como si el espíritu estuviera inquieto, detectando una presencia que no puede explicarse racionalmente. Y esta percepción no proviene del miedo, la ansiedad o la imaginación, sino de una aguda intuición espiritual que se manifiesta como un silencioso malestar o una firme advertencia desde dentro. Este don permite a la persona percibir influencias espirituales, ya sean malas o santas, basadas en algo que trasciende el razonamiento. En ambientes aparentemente tranquilos, donde todo está organizado, limpio e incluso alegre, la persona siente una pesadez, una opresión o una inquietud que nadie más nota. Sabe, sin saber cómo explicarlo, que algo anda mal. Esto puede suceder en templos, reuniones, hogares, lugares públicos o incluso durante una conversación. Hay un claro discernimiento entre la luz y las tinieblas, la verdad y el engaño, la presencia de Dios y la influencia del enemigo. Y no se trata de un juicio personal o de apariencia, sino de algo que el espíritu detecta y que muchas veces solo se comprende con el tiempo
o a través de la oración. La Biblia nos da un poderoso ejemplo de esto en el episodio del profeta Eliseo, registrado en 2 Reyes capítulo 6. El ejército sirio rodeó la ciudad donde estaba Eliseo, y su siervo, al ver la multitud de soldados, cayó en desesperación. Pero Eliseo, en lugar de desesperarse, respondió con calma: «No temáis, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Entonces Eliseo oró y pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo, para que pudiera ver la realidad espiritual que estaba oculta a los ojos naturales. Entonces el Señor abrió los ojos del joven y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Este episodio revela claramente cómo alguien con discernimiento espiritual puede percibir lo que los ojos naturales no pueden ver. Eliseo tenía esa sensibilidad, ese don, esa conexión con el mundo invisible, y por eso no se dejaba intimidar por lo visible. Esta capacidad de discernir lo que está más allá de la visión física es una señal sorprendente en la vida de quienes tienen este don. Estas personas a menudo enfrentan malentendidos por parte de los demás porque no pueden explicar claramente lo que sienten. Pero a medida que maduran espiritualmente y desarrollan una vida de oración, ayuno e intimidad con Dios, este discernimiento se vuelve más claro y confiable. Es como si el Espíritu Santo estuviera revelando constantemente las capas invisibles que rodean las situaciones, las personas y los entornos. Y esta revelación no es para generar miedo, sino para generar vigilancia, oración y posicionamiento. Quienes tienen este don también pueden percibir cambios espirituales repentinos en los ambientes. Puede suceder que un encuentro empiece bien, pero en cierto momento el ambiente espiritual cambia drásticamente y la persona lo siente inmediatamente. El discernimiento le hace comprender que algo se activó espiritualmente allí, aunque no haya sucedido nada visible. Esto puede manifestarse como malestar, pesadez, pérdida de paz interior o claridad espiritual repentina. También puede ser lo contrario. En un ambiente donde reinaba la confusión y el desorden, la persona se da cuenta de que algo ha cambiado y que ahora hay paz, liberación y la presencia de Dios. Este tipo de percepción no proviene de experiencias previas ni de sospechas humanas, sino de la acción del Espíritu Santo alertando al discernidor. Este signo suele comenzar a manifestarse en la infancia o la juventud. Algunas personas relatan que incluso cuando eran niños sintieron miedo o malestar inexplicable en ciertos lugares, o se sintieron profundamente bien en ciertos ambientes de oración. Lo que muchos pensaban que era simplemente sensibilidad emocional, era en realidad un signo de sensibilidad espiritual. Con el tiempo, si esa persona busca a Dios y crece en su caminar espiritual, este don se desarrolla y se convierte en una herramienta poderosa en su vida y ministerio. Aprende a confiar en esta percepción interior y la utiliza sabiamente para orar, interceder, enfrentar el mal o simplemente alejarse de situaciones peligrosas, incluso si no sabe exactamente por qué en ese momento. Es importante entender que esta percepción espiritual no es paranoia ni superstición. Tampoco es el resultado de un corazón crítico. El discernimiento espiritual genuino va acompañado de miedo, reverencia, responsabilidad y a menudo silencio. Quienes tienen este don no andan juzgando a todo y a todos, sino que observan, oran, esperan y solo se posicionan cuando hay claridad de parte de Dios. En muchos casos, el discernimiento va acompañado de una convicción interior tan fuerte que la persona no puede ignorarla. Incluso sin evidencia visible, ella sabe que hay algo escondido allí.
y con el tiempo, Dios confirma lo que el discernimiento señalaba. Este es un don necesario para tiempos de engaño espiritual, donde no todo lo que brilla es luz, y no toda palabra que parece buena proviene de Dios. Signo número 2. Detectas fácilmente las falsas enseñanzas. Una de las manifestaciones más evidentes del don del discernimiento de espíritus es la mayor sensibilidad a la verdad bíblica. Quienes tienen este don no solo conocen las Escrituras, sino que también tienen la capacidad espiritual de reconocer, casi instintivamente, cuando algo está fuera de la norma de la palabra de Dios. Esta sensibilidad no depende necesariamente de estudios teológicos profundos o de muchos años en la Iglesia, aunque el conocimiento bíblico ayuda. Es una percepción interior que se manifiesta con fuerza cuando alguien habla o enseña algo que, aunque suene bonito o esté envuelto en un lenguaje cristiano, conlleva distorsiones sutiles o peligrosas. Las personas con este discernimiento experimentan una especie de alarma espiritual al escuchar mensajes que no tienen respaldo bíblico, a pesar de que están muy bien presentados. Puede que estén en medio de un sermón, un estudio, una conversación o incluso viendo un vídeo y de repente sientan algo diferente. No se trata de enemistad o resistencia personal, sino de una reacción espiritual que rechaza lo que viola los fundamentos de la verdad. A menudo la enseñanza parece inspiradora, carismática y emocionalmente atractiva, pero hay algo en el espíritu de la persona que se opone, porque percibe la manipulación sutil, el intento de suavizar la verdad o incluso la presencia de herejías disfrazadas de revelación. Este tipo de discernimiento lo demostró claramente el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Ya al comienzo de la carta, en los versículos 6 al 9 del primer capítulo, expresa su perplejidad por el hecho de que los Gálatas se estuvieran desviando tan rápidamente de quien los llamó en la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. Pablo es enfático al decir que no hay otro evangelio y declara que, aunque un ángel del cielo predicara un evangelio diferente al que había anunciado, debería ser considerado anatema, es decir, maldito. El nivel de claridad espiritual y audacia con el que Pablo enfrenta las falsas enseñanzas muestra cómo discernió no solo la diferencia teológica, sino el espíritu detrás de ese mensaje que buscaba desviar a los cristianos de la verdad. Este mismo patrón se repite hoy. En una época en la que muchos buscan mensajes que agraden a los oídos, como advirtió Pablo a Timoteo, el discernimiento espiritual se convierte en un escudo contra el engaño. Quienes tienen este don no se dejan llevar por discursos que prometen prosperidad sin cruz, bendiciones sin arrepentimiento o libertad sin santidad. Hay un profundo malestar cuando el mensaje se centra más en el hombre que en Cristo, cuando sustituye el evangelio del reino por motivaciones egoístas y cuando cambia la cruz por aplausos. Incluso si la multitud aplaude y se emociona, aquellos que tienen el don del discernimiento ven más allá de las apariencias. Este signo también se manifiesta en la forma en que una persona filtra los libros, la música, los consejos e incluso las oraciones. No todo lo que lleva el nombre de cristiano está, de hecho, alineado con la verdad. El discernidor espiritual no se centra solo en el contenido superficial, sino que observa el origen, el espíritu que inspira ese mensaje y los frutos que produce. A menudo, cuando escuchas o lees algo, incluso antes de terminarlo, ya sientes que algo anda mal. No porque sea una persona crítica, sino porque el Espíritu Santo dentro de ella testifica que ese mensaje no lleva la esencia de Cristo. Además, existe una preocupación constante por las enseñanzas que intentan relativizar principios bíblicos claros.
Por ejemplo, cuando intentan adaptar la santidad al estándar del mundo, suavizar el pecado con argumentos culturales o reinterpretar pasajes bíblicos para justificar conductas contrarias a la voluntad de Dios. Quienes tienen el don del discernimiento no pueden simplemente ignorar esto. Hay un celo por la pureza del Evangelio, un amor por la verdad y un profundo dolor al comprender que muchos están siendo engañados por mensajes hermosos, pero vacíos de poder transformador. En muchos casos, este discernimiento se manifiesta como compasión por aquellos que están siendo engañados. La persona no solo identifica el error, sino que se siente impulsada a orar, advertir, enseñar con amor o, en algunos casos, alejarse de ambientes contaminados por falsas doctrinas. Este don no aísla, sino que protege, guía al discernidor por caminos de verdad y le permite ser voz de advertencia en medio de una generación que muchas veces ha perdido la referencia de la sana doctrina. Y esta advertencia no viene en tono de superioridad, sino de responsabilidad ante Dios. Es como si el discernidor cargara con la carga espiritual de mantener puro el Evangelio, incluso si eso lo hace impopular o cuestionado. Finalmente, este signo también está vinculado a la forma en que la persona aborda las Escrituras. Quienes tienen este don sienten una profunda reverencia por la palabra de Dios y un santo temor al ver cómo es manipulada en algunos contextos. No acepta la superficialidad, no tolera omisiones estratégicas en los textos que confrontan el pecado y se siente incómodo con la forma en que muchos usan el nombre de Dios para justificar sus propios intereses. Para quien discierne, la verdad no es negociable. Incluso cuando no lo comprende todo, reconoce la voz del Espíritu detrás de la palabra y rechaza firmemente cualquier enseñanza que intente ensombrecer la luz del Evangelio. Signo número 3. Sientes cuando alguien está siendo usado por Dios o influenciado por algo malo. Este tipo de percepción es una de las manifestaciones más impresionantes del don de discernimiento de los espíritus. Se expresa en la capacidad que tienen algunas personas para identificar la fuente espiritual que se encuentra detrás de actitudes, palabras, acciones o incluso una presencia silenciosa. No siempre es algo visible, audible o lógico. De hecho, muchas veces es algo que sucede interiormente, en el espíritu, como una confirmación interior de que el Espíritu Santo actúa allí o, por el contrario, de que allí hay una influencia oculta y maligna, incluso cuando los ojos naturales no ven nada malo. Esta habilidad va mucho más allá de la observación conductual o del análisis psicológico. Es un discernimiento que revela la esencia espiritual de alguien sin depender de signos externos. Por lo tanto, quien tiene este don puede encontrarse ante una persona que habla de Dios, que se expresa con carisma y parece tener una vida religiosa activa, pero aún así se da cuenta de que hay algo distorsionado, una presencia extraña, una fuente que no es pura. En otras situaciones, esa misma persona puede identificar claramente cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, incluso si la persona no dice una sola palabra. Hay una sensibilidad espiritual que capta la atmósfera que rodea a alguien, y esta percepción, cuando es guiada por el Espíritu de Dios, se convierte en un poderoso instrumento de protección, oración, dirección y confrontación. Un claro ejemplo de esta manifestación aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 16 al 18. Allí, Pablo y Silas estaban en Filipos, cuando una joven poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos. Curiosamente, dijo palabras verdaderas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Sin embargo,
El espíritu detrás de estas palabras no era el Espíritu Santo, sino un espíritu maligno. Ella repitió esto durante días, hasta que Pablo, profundamente turbado en su espíritu, discernió que no provenía de Dios. Luego se volvió hacia la joven y en el nombre de Jesucristo ordenó al espíritu que la abandonara. Y de inmediato fue liberada. Esta historia revela algo extremadamente importante. No todo lo que parece cierto proviene de una fuente pura. Y es precisamente el discernimiento espiritual el que permite percibir la diferencia entre lo que es solo apariencia de piedad y lo que en realidad es generado por el Espíritu de Dios. Aquellos que tienen este don a menudo sienten inquietud, pesadez o resistencia espiritual cuando están cerca de alguien que está siendo influenciado por fuerzas espirituales opuestas. A veces la persona ni siquiera necesita hablar. El simple hecho de estar presente ya genera malestar. El entorno cambia, la paz se va. Hay algo que aprieta el corazón o quita la libertad espiritual. En otras situaciones sucede lo contrario. Una persona puede estar en silencio y sin embargo hay un claro sentido de pureza, la presencia de Dios, la autoridad espiritual. El discernimiento no se basa en la simpatía, la apariencia, la fama o el carisma, sino en la presencia real del Espíritu Santo o en la acción de espíritus extraños. Es importante resaltar que este tipo de discernimiento también funciona en momentos estratégicos, como cuando se brinda sanación, liberación o oración intercesora. Quienes tienen esta sensibilidad perciben más claramente cuando hay resistencia espiritual, opresión oculta o actividad demoníaca que necesita ser confrontada con la autoridad. En muchos momentos, este discernimiento es el que define el tipo de oración que se hará, el tono de la intercesión o la decisión de reprender algo que está actuando detrás de la situación. Y no es raro que en estos momentos una persona con discernimiento pueda incluso identificar el tipo de espíritu que está operando, como el engaño, el orgullo, la religiosidad, el miedo, la seducción o la confusión. Por otro lado, esta sensibilidad también nos permite reconocer quién está verdaderamente siendo movido por Dios. Hay personas que no tienen una elocuencia destacable ni una gran proyección, pero basta con abrir la boca para que el Espíritu Santo testifique al corazón de quien escucha. Esta persona está llena de Dios. La autenticidad espiritual no está oculta a quienes tienen discernimiento. Incluso en medio del ruido, el ruido y las distracciones, el discernidor espiritual puede captar la verdadera unción, el quebrantamiento sincero, la pureza del corazón y la autoridad que no viene del hombre, sino del cielo. Este reconocimiento es esencial porque permite que el cuerpo de Cristo se mueva más sabiamente, valorando a quienes verdaderamente llevan la presencia de Dios, aunque no sean los más populares o visibles. El don del discernimiento a este respecto es una protección contra la seducción espiritual. En tiempos donde muchas personas se presentan como usadas por Dios, pero llevan intenciones ocultas, el discernimiento es como una luz en un campo de batalla. Nos permite ver quién está actuando realmente en el nombre del Señor y quién está siendo utilizado por fuerzas que contradicen el Evangelio, incluso si sus palabras están envueltas en religiosidad. Y este discernimiento no es para juzgar, sino para preservar la verdad, edificar la iglesia y confrontar el error espiritual. Muchas personas con este don no siempre comprenden inmediatamente lo que perciben. Simplemente sienten que algo está bien o mal, incluso sin una explicación clara. Sin embargo, con el tiempo, el Espíritu Santo da madurez, coraje y dirección para actuar de acuerdo con esta sensibilidad. Y a medida que una persona crece en intimidad con Dios, este don se vuelve cada vez más refinado y eficaz.
Se manifiesta en silencios, en oraciones, en palabras breves pero poderosas y en decisiones que cambian el curso de las situaciones espirituales. Es una percepción sagrada que requiere una comunión constante con el Señor para no ser confundida con emociones o prejuicios, sino utilizada con sabiduría, temor y verdad. Signo número 4. Has tenido sueños o visiones con profundos significados espirituales. Esta señal es una evidencia clara de que el don del discernimiento de los espíritus puede estar operando en tu vida a través de revelaciones que trascienden la lógica natural y penetran las capas más profundas de la dimensión espiritual. Dios habla de muchas maneras, y una de ellas, a menudo registrada en las Escrituras, es a través de sueños y visiones. No todos los sueños son espirituales, pero los hay que conllevan una intensidad, una claridad simbólica y una huella tan fuerte que es imposible ignorarlos. Las personas con este don no solo sueñan, sino que despiertan con la convicción de que lo que vieron fue más que una imagen mental. Era un mensaje con orígenes divinos. Estos sueños o visiones no siguen el patrón común. A menudo están llenos de significados ocultos, símbolos que a primera vista pueden parecer enigmáticos, pero que transmiten mensajes directos al corazón. Quienes tienen este don sienten que hay una comunicación espiritual que ocurre durante el sueño o en momentos de oración profunda, donde imágenes, palabras o escenarios cobran vida con propósitos que solo se hacen evidentes con el discernimiento y la intimidad con Dios. En muchos casos, no es necesario que alguien interprete. El que discierne se despierta sabiendo ya lo que significaba lo que vio, como si el Espíritu Santo hubiera registrado la revelación directamente en el Espíritu. Este tipo de discernimiento también implica sensibilidad al lenguaje simbólico. Soñar con figuras, lugares, animales o acciones que aparentemente no tienen sentido, pero que dentro del contexto espiritual adquieren un valor profético, es común entre quienes presentan esta característica. Existe una inclinación natural a comprender estos mensajes sin confusión. No solo causan impacto emocional, sino dirección. Muchas decisiones, alertas, advertencias y confirmaciones llegan a través de estos sueños, y la persona sabe que no puede ignorarlas. Es como si existiera una comunicación directa del cielo a la tierra, donde el discernidor es solo el canal a través del cual Dios transmite instrucciones, advertencias o revelaciones futuras. La Biblia nos ofrece dos grandes ejemplos de este tipo de manifestación: José en el Antiguo Testamento y Daniel. Ambos recibieron sueños y visiones que tenían profundos significados espirituales, y ambos tenían el don de discernir estas revelaciones. José, todavía joven, soñaba con gavillas de trigo y estrellas inclinándose ante él. Parecía solo un sueño extraño, pero contenía una profecía que solo se cumpliría años después. Posteriormente, José interpretó los sueños del copero, del panadero y del propio faraón con tal precisión que fue elevado a un puesto de autoridad en Egipto. Lo que tenía no era solo inteligencia, sino discernimiento espiritual para entender lo que Dios decía a través de imágenes y símbolos. Daniel, durante su exilio en Babilonia, fue reconocido precisamente por su capacidad para interpretar sueños y visiones que nadie más podía entender. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo sueños inquietantes, y Daniel, en comunión con Dios, pudo no solo interpretar los sueños, sino también describir lo que el rey había soñado, incluso sin que el rey se lo dijera. Esto demuestra el profundo nivel de discernimiento espiritual que poseía Daniel.
Más que interpretar imágenes, accedió con autoridad al mundo espiritual y por eso sus palabras tuvieron peso e impacto ante reyes y naciones. Esta dimensión del discernimiento se manifiesta también en momentos de intensa oración. Algunas personas, al entrar en oración profunda, reciben visiones claras, a veces breves, a veces prolongadas, que contienen orientación, revelaciones sobre situaciones espirituales ocultas o incluso ideas sobre lo que está por suceder. Estas visiones no son producto de la mente ni proyecciones emocionales. Son ventanas abiertas a realidades espirituales que Dios decide mostrar a quienes tienen la sensibilidad para ver. Y este tipo de experiencia no depende del tiempo transcurrido desde la conversión o del puesto ministerial. A menudo, personas sencillas y discretas reciben estas visiones y saben, en el fondo, que Dios las está utilizando para discernir e interceder por causas específicas. Un aspecto importante de este tipo de discernimiento es el miedo que genera. Cualquiera que reciba verdaderas revelaciones espirituales sabe el peso que llevan. No hay lugar para la jactancia o la exposición. Por el contrario, la persona permanece en silencio, ora, espera y solo comparte lo que vio cuando siente una clara guía del Espíritu Santo. A menudo, estos sueños y visiones son personales, pero otras veces tienen que ver con la iglesia, la ciudad, las familias, los líderes espirituales o la dirección de eventos futuros. El discernimiento, en este contexto, se manifiesta también en la sabiduría de afrontar lo visto, de no actuar precipitadamente o con excesivo silencio, sino en la medida justa y con el espíritu correcto. Otro punto importante es que estos sueños y visiones van acompañados de una impresión fuerte y duradera. A diferencia de los sueños ordinarios que se disipan con el tiempo, los sueños espirituales permanecen vívidos en la memoria, incluso después de días o semanas. La persona recuerda los detalles, las emociones, las palabras escuchadas, las escenas vistas, y cuanto más oras al respecto, más claridad recibes. Hay una progresión de comprensión que se revela con el tiempo. En algunos casos, el significado solo se comprende plenamente cuando se cumplen los acontecimientos, lo que confirma que el discernimiento realmente estuvo operando en esa experiencia. Las personas que tienen este tipo de sensibilidad espiritual generalmente no se dejan impresionar fácilmente por las visiones o manifestaciones externas. Saben distinguir entre lo emocional y lo espiritual, entre lo que es resultado de la excitación humana y lo que proviene del Espíritu Santo. Desarrollan una escucha interior que se fortalece con la comunión constante, y es esta escucha la que los guía a interpretar correctamente los sueños y visiones que reciben. Este tipo de discernimiento se convierte en una poderosa herramienta en manos de Dios, pues permite al creyente navegar con mayor seguridad en el mundo espiritual, protegiéndose del engaño, intercediendo con precisión y obedeciendo las direcciones divinas que vienen no solo a través de la palabra escrita, sino también a través de revelaciones específicas y personales. Signo número 5. ¿Te sientes incómodo cuando hay engaño o manipulación espiritual? Este es un rasgo sorprendente en la vida de quienes tienen el don de discernir espíritus. Es una sensibilidad agudizada que se manifiesta como un malestar interno, una perturbación silenciosa, casi inexplicable, ante ambientes o situaciones que, aunque revestidas de apariencia religiosa, están cargadas de motivaciones equivocadas, intenciones humanas o influencias espiritualmente distorsionadas. Esta inquietud no depende de lo que se dice, no siempre proviene de palabras claramente equivocadas, sino que se instala como una profunda convicción de que algo está fuera de la voluntad de Dios.
Esta percepción se revela principalmente en contextos donde hay manipulación espiritual, es decir, cuando líderes, predicadores o personas influyentes utilizan la fe como medio para lograr objetivos personales, ya sea por codicia, control, vanidad o poder. En tales ambientes, quien discierne no puede sentirse en paz. Aunque el servicio parece bien estructurado, la música atractiva y el mensaje elocuente, hay algo inquietante en el espíritu. No es simplemente un desacuerdo teológico o una cuestión de estilo, sino un rechazo interno de la fuente de lo que se transmite. Lo que hay detrás puede incluso convencer a muchos, pero no convence a quienes disciernen. Siente que el espíritu allí presente no es el de Cristo. Esta inquietud también puede surgir en conversaciones aparentemente inocentes, cuando el tema recurre a doctrinas distorsionadas, manipulaciones emocionales o prácticas que utilizan el nombre de Dios para coaccionar, explotar o controlar a las personas. Cualquiera que tenga este don siente inmediatamente que hay algo espiritual en acción, incluso cuando no hay signos externos de error. En algunos casos, el ambiente parece estar en completa armonía, con todos asintiendo, alabando y celebrando. Pero dentro del corazón del que discierne, algo grita que hay engaño. Y ese sentimiento no desaparece hasta que se aleja, ora por ello, o en algunos casos, confronta la situación. Esta característica se manifiesta desde temprana edad en muchos cristianos. Nunca se sintieron cómodos en ciertos contextos religiosos, incluso antes de entender por qué. Sintieron que algo andaba mal, pero no podían explicarlo. Con el tiempo y la madurez espiritual, entienden que esto fue discernimiento en operación. A medida que una persona crece en intimidad con Dios y en el conocimiento bíblico, esta preocupación se vuelve más clara y confiable. El Espíritu comienza a dar testimonio no solo de lo que es verdad, sino también de lo que se disfraza de verdad, operando con sutilezas que engañan incluso a los más experimentados. Esta percepción no va acompañada del juicio humano. Quienes tienen este don no señalan con arrogancia los errores, sino que sienten un peso espiritual cuando ven que se distorsiona la verdad. En muchos casos, esta inquietud lleva a la oración, al llanto y a la intercesión. El que discierne no solo percibe el error, sino que también se lamenta por aquellos que están siendo engañados. Hay un celo interior que os mueve a buscar más de Dios, a permanecer vigilantes y, cuando sea necesario, a afrontar con sabiduría y humildad. La inquietud sirve como alarma espiritual. No es cómoda, pero es necesaria, ya que impide que quien discierne acepte pasivamente lo que es corrupto. En tiempos de confusión espiritual, donde muchos dicen ser enviados de Dios, pero promueven divisiones, abusos y doctrinas que se desvían del Evangelio, este don se convierte en un ancla. Previene que quien discierne se involucre en movimientos equivocados, incluso si están creciendo, atrayendo multitudes y promoviendo experiencias emocionantes. Para quienes tienen este don, el número de seguidores, el tamaño del templo o el carisma del predicador no son criterios suficientes. Lo que importa es la presencia de Dios, la integridad del mensaje y la santidad del ambiente. Cuando estos elementos están ausentes, surge la inquietud, y no hay argumento humano que pueda silenciarla. Esta percepción también se extiende a situaciones cotidianas, como consejería, decisiones ministeriales, alianzas espirituales e incluso amistades dentro de la comunidad de fe. El que discierne siente cuando hay manipulación, mentiras, vanidad espiritual o intenciones disfrazadas. A menudo, esta sensibilidad lo libera de asociaciones peligrosas, errores doctrinales y compromisos emocionales que luego le traerían daño espiritual. Incluso cuando se le presiona para aceptar o seguir una determinada dirección,
sabe que no puede ignorar la inquietud que carga. Puede que no tenga pruebas concretas, pero su convicción interior le advierte que retroceda, espere, busque más de Dios antes de tomar cualquier acción. Este tipo de inquietud no es común. Te molesta continuamente hasta que la verdad sale a la luz. En muchos casos, las personas con este don informan que han notado errores mucho antes de que se vuelvan evidentes. Pastores, líderes e incluso ministerios enteros que parecían sólidos, pero que luego se revelaron en escándalos o caídas, ya habían causado malestar espiritual mucho antes en quienes tenían este discernimiento. Muchas veces el tiempo confirma lo que el Espíritu ya había revelado. Y esta es una de las mayores señales de que esta inquietud no es un mero sentimiento, sino una operación del Espíritu de Dios en la vida del creyente que quiere permanecer firme en la verdad. Esta sensibilidad, cuando se cultiva con la oración, el ayuno y la meditación de la palabra, se convierte en un arma espiritual poderosa contra los engaños de los últimos días. El malestar que causa no debe ignorarse ni sofocarse con argumentos humanos. Por el contrario, se debe presentar ante Dios en oración, ya que puede ser la primera señal de que algo anda profundamente mal. Esta percepción sutil e incómoda puede ser lo que libere a una iglesia del error, proteja a una familia del engaño o evite que alguien caiga en una trampa espiritual bien elaborada. El verdadero discernimiento no grita, sino que habla claramente dentro del alma, y esta voz debe ser escuchada. Signo número 6. Tienes una búsqueda intensa de la santidad y la verdad. Esta es una señal profunda de que el don del discernimiento de espíritus puede estar operando activamente en su vida. Quienes poseen este don a menudo están impulsados por un deseo incontrolable de vivir en integridad ante Dios. Este deseo no es algo que surge de una obligación externa, sino de un impulso interno que proviene de un corazón quebrantado y profundamente sensible a la presencia del Espíritu Santo. Para estas personas, la búsqueda de la santidad no es un esfuerzo superficial, sino una necesidad constante de estar alineados con la voluntad de Dios en todos los aspectos de sus vidas. La santidad, en este contexto, no es solo una cuestión de comportamiento o apariencia externa, más bien se refiere a una transformación interna que se refleja en una vida que desea reflejar la naturaleza de Cristo. Esto incluye pureza de motivos, disposición de corazón para obedecer a Dios y el rechazo de lo que es impuro y deshonroso. Quienes tienen el don de discernimiento saben que, para estar en sintonía con Dios y el movimiento de su espíritu, es esencial mantener un estándar de santidad. No buscan la perfección humana, pero tienen una fuerte convicción de que deben vivir irreprensiblemente ante Dios, buscando constantemente la pureza espiritual. Este deseo de santidad va acompañado de un profundo anhelo de verdad. El discernimiento espiritual no se limita a la capacidad de percibir lo que es bueno o malo, sino que se extiende a un corazón que anhela una comprensión clara de la verdad de Dios. La verdad, para el que discierne, es la luz que ilumina las tinieblas, la sabiduría que guía sus pasos y la fuerza que los mantiene firmes en momentos de confusión. Existe una necesidad constante de estar alineados con la verdad revelada en las Escrituras y vivir de acuerdo con ella, sin aceptar sustitutos, falsificaciones o interpretaciones distorsionadas. La búsqueda de la santidad y de la verdad suele estar marcada por un sentimiento de malestar interior ante el pecado y la transgresión. No es solo un deseo de agradar a Dios, sino también una profunda aversión a todo lo que va en contra de los principios divinos.
El discernidor siente repulsión hacia el error y las influencias espirituales impuras, lo que le lleva a buscar cada vez más el rostro de Dios, para que su vida esté en sintonía con la verdad y la justicia divina. Siente un profundo arrepentimiento cuando fracasa, no como un acto de culpa, sino como un dolor espiritual que proviene de un deseo sincero de ser más como Cristo. Este anhelo de santidad y de verdad trae consigo también una aguda conciencia de la necesidad de vivir en constante arrepentimiento. El corazón del discernidor permanece vigilante y en continuo proceso de purificación. Él sabe que el pecado, por sutil que sea, puede bloquear tu comunión con Dios y distorsionar tu percepción espiritual. Por tanto, la búsqueda de la santidad se convierte en un camino diario de autoexamen, oración y meditación de la palabra, buscando estar siempre en sintonía con el Espíritu Santo. Este proceso de santificación es continuo e intenso, sin lugar a acomodaciones o complacencias. Además, el don del discernimiento suele acompañar a un corazón quebrantado. Las personas con este don suelen tener una mayor sensibilidad ante el sufrimiento y las heridas espirituales de otras personas. No solo notan los errores externos, sino también las luchas internas que enfrentan otras personas. Esto los lleva a un lugar de intercesión constante, orando no solo por su propia santificación, sino también por la restauración de quienes los rodean. El discernimiento espiritual no se limita a lo visible, sino que penetra en los corazones de las personas, permitiendo al discernidor ver motivaciones y necesidades más profundas y ser movido por la compasión para orar e interceder. La conexión con el Espíritu Santo es otro factor crucial para quienes buscan la santidad y la verdad. Este don no es algo que surja del esfuerzo o de la razón humana, sino que es obra del Espíritu de Dios en quienes lo buscan sinceramente. Se intensifica la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, lo que permite al discernidor percibir la guía divina de forma clara e inmediata. La búsqueda continua del correcto discernimiento está motivada por el deseo de agradar a Dios en todos los aspectos de la vida. La oración se convierte en una práctica constante, una manera de estar en sintonía con el Espíritu y buscar su guía para cada decisión que es necesario tomar. El discernidor comprende que sin el Espíritu Santo no puede discernir correctamente lo que es bueno o malo, verdadero o falso. Por tanto, la dependencia del Espíritu Santo es absoluta e incuestionable. Esta búsqueda constante de la santidad y de la verdad se refleja también en el deseo de vivir según la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida. Para quienes tienen este don, no existe separación entre lo espiritual y lo secular. La verdad de Dios debe aplicarse en todos los ámbitos de la vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales, en la comunidad o en el ministerio. No hay lugar para vivir una vida de disimulo o hipocresía, ya que quienes tienen el don del discernimiento saben que la santidad es algo que impregna todos los ámbitos de la existencia. Saben que vivir en la verdad es vivir según el propósito divino en todas las situaciones, independientemente de las circunstancias externas. En muchos casos, la intensa búsqueda de la santidad y la verdad lleva al discernidor a un viaje de separación. Siente un impulso interior para distanciarse de las influencias que podrían corromper su relación con Dios. Esto puede implicar rechazar prácticas, entornos o personas que no comparten la misma búsqueda de pureza espiritual. Esta separación, sin embargo, no es una separación del mundo en el sentido de aislamiento, sino una decisión de no conformarse a las obras de las tinieblas y de buscar continuamente el reino de Dios y su justicia. El discernidor sabe que su identidad está en Cristo,
y que es en Él donde debe encontrar su fuerza, su sabiduría y su verdad. El anhelo de santidad y de verdad conduce también a la perseverancia. El camino de quien tiene el don del discernimiento no es fácil. Esta búsqueda de integridad y verdad es a menudo solitaria, ya que el mundo e incluso algunas áreas de la Iglesia pueden resistir la pureza y la sinceridad. Sin embargo, el discernidor continúa en su búsqueda, alimentado por la certeza de que su misión es vivir para Dios y que Él siempre honrará la fidelidad de quienes buscan su corazón. La búsqueda de la santidad no es solo una aspiración, sino un compromiso diario, un sacrificio continuo y una confianza en que Dios es fiel para guiar y purificar a quienes buscan la verdad en espíritu y en verdad. Y finalmente, el séptimo signo. Ayudas a otros a ver lo que está espiritualmente escondido. Este es uno de los aspectos más poderosos y edificantes del don de discernimiento de espíritus, ya que no se limita solo a una comprensión personal de lo que es verdadero y falso, sino que se expande hasta convertirse en la capacidad de aconsejar y advertir a otros, ofreciendo sabiduría y dirección. Quienes poseen este don a menudo se convierten en instrumentos de Dios para ayudar a otros a ver lo que, a primera vista, puede estar oculto o disfrazado. No solo disciernen lo que es espiritual, sino que también tienen una habilidad sobrenatural para comunicar estos conocimientos con claridad, equilibrio y amor, para que otros puedan tomar decisiones más alineadas con la verdad de Dios. Este papel de guiar e iluminar a los demás se convierte en una responsabilidad importante. El discernidor se ve a sí mismo como un vigilante espiritual, alguien que observa de cerca lo que sucede a su alrededor, especialmente en el contexto de la iglesia o comunidad de fe, para advertir de los peligros espirituales, engaños, influencias negativas y trampas que puedan estar presentes. Su vigilancia no es pasiva, sino activa. Está constantemente en oración, atento a las dinámicas espirituales que rodean a las personas, grupos e incluso ministerios. Tu capacidad para percibir lo oculto va más allá de las palabras y acciones visibles, penetrando en las intenciones y motivaciones que pueden estar guiando los comportamientos y decisiones de los demás. Esta función de vigilante espiritual es esencial para la protección y edificación del cuerpo de Cristo. La Iglesia a menudo está rodeada de influencias espirituales que no siempre son evidentes en todos. Hay ocasiones en las que las personas pueden ser inducidas a creer en enseñanzas erróneas o a seguir caminos que a primera vista parecen buenos, pero que en realidad pueden alejarlas de la verdadera fe. El discernidor, con su aguda visión espiritual, siente cuando algo no está bien, incluso cuando las apariencias externas parecen buenas. No tiene miedo de levantarse y advertir a la Iglesia, con sabiduría y humildad, sobre peligros inminentes, ya sea en relación con falsas doctrinas, prácticas espirituales engañosas o malas influencias. Este rol de atalaya es profundamente bíblico y tiene raíces en la historia de varios personajes del Antiguo Testamento, siendo un claro ejemplo el rol profético de Ezequiel. En Ezequiel 3:17, Dios le dice al profeta: «Hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte». La figura del atalaya en el Antiguo Testamento era la de una persona encargada de observar atentamente lo que sucedía en las fronteras y dentro de la ciudad, advirtiendo a los demás sobre posibles amenazas. Ezequiel, como profeta, tenía la responsabilidad de discernir la palabra de Dios y advertir al pueblo de Israel sobre los juicios venideros, sobre los caminos equivocados que estaba tomando y sobre las decisiones espirituales que estaba tomando.
El atalaya, al igual que el que discierne, no solo vio el peligro, sino que también tenía la responsabilidad de comunicar el mensaje. Esto requiere valentía y fidelidad. El que discierne debe ser fiel a la revelación que recibe del Espíritu Santo, incluso cuando ese mensaje no sea popular ni bien recibido. Actúa como intermediario entre Dios y el pueblo, ofreciendo la sabiduría espiritual necesaria para que otros puedan alinearse correctamente con la voluntad divina. Esto no significa ser crítico o juzgar a las personas de manera despiadada, sino actuar con compasión y celo, buscando el bien espiritual de las personas sobre las que advierte. Actuar como vigilante espiritual va más allá de simplemente percibir lo que está mal o es peligroso. También implica cuidado pastoral y voluntad de caminar junto con otros en el proceso de discernimiento. El discernidor, con su don, busca ayudar a otros a ver lo que está oculto y comprender la naturaleza espiritual de las situaciones que enfrentan. Puede actuar como consejero, pastor o amigo, ofreciendo apoyo y dirección cuando las personas tienen dudas o están espiritualmente confundidas. Su sabiduría no proviene de él mismo, sino que es dada por el Espíritu Santo, y él la usa para restaurar, proteger y edificar a los miembros de la comunidad de fe. A veces, la intervención del discernidor puede ser en situaciones difíciles, cuando siente la necesidad de confrontar comportamientos incorrectos o actitudes destructivas dentro de un grupo. Sin embargo, este enfrentamiento siempre va acompañado de un corazón roto y un deseo de restaurar, no de destruir. La misión del discernidor siempre está enfocada a la restauración espiritual, para que todos puedan vivir en armonía con la verdad y la santidad de Dios. Sabe que su papel es como el de un médico espiritual, que diagnostica a los enfermos, pero ofrece curación y restauración mediante sabios consejos y orientación. Además, la sabiduría que quien discierne comparte con los demás no solo ayuda a evitar el error, sino también a fortalecer la fe. Muchas veces es necesario el discernimiento para identificar no solo los peligros, sino también las oportunidades que Dios está poniendo ante las personas. El discernidor ayuda a la Iglesia a ver hacia dónde se mueve el Espíritu Santo, cuáles son los tiempos de Dios para la Iglesia y cómo cada miembro puede caminar en alineación con su propósito divino. En su papel de vigilante espiritual, el discernidor también debe estar dispuesto a sacrificarse en oración e intercesión, pidiendo a Dios que revele más claramente lo que está oculto y aún no ha sido visto. Sabe que la revelación espiritual muchas veces no es algo inmediato, sino que se da a quienes persisten en buscar la voluntad de Dios en la oración. El discernimiento, entonces, se convierte en un proceso continuo de comunión con el Espíritu Santo, de discernir las voces que hablan al corazón y de ser fiel al propósito de Dios. El papel del discernidor como vigilante y consejero espiritual es esencial para la salud y el crecimiento de la Iglesia. En un mundo donde el engaño, las distracciones y las influencias espirituales negativas están cada vez más presentes, el discernidor es una figura crucial para la protección del pueblo de Dios. Ayuda a la comunidad a permanecer fiel, a evitar errores espirituales y a caminar en la verdad para que la luz de Cristo pueda brillar claramente en el mundo. En resumen, las 7 señales que compartí contigo hoy son evidencia poderosa de que el don de espíritus discernientes puede estar presente en tu vida. En resumen, la primera señal es cuando notas lo que los ojos no ven, identificando ambientes y situaciones cargados espiritualmente que pueden pasar desapercibidos para los demás. La segunda señal
es la facilidad con la que identificas las falsas enseñanzas, siendo sensible a la verdad bíblica. La tercera es cuando puedes discernir si alguien está siendo usado por Dios o por el enemigo, mirando más allá de las acciones externas. El cuarto signo ocurre cuando se tienen sueños o visiones con profundos significados espirituales, revelaciones que vienen a guiar y advertir. La quinta señal es el malestar que se siente cuando hay engaño o manipulación espiritual, reconociendo claramente cuando algo no es de Dios, aun cuando muchos están engañados. El sexto signo es la búsqueda constante de la santidad y la verdad, el deseo de vivir en integridad ante Dios. Y finalmente, la séptima señal es cuando ayudas a otros a ver lo que está espiritualmente escondido, actuando como un vigilante espiritual en la iglesia o comunidad. Ahora bien, es importante recordar que el don del discernimiento de espíritus no es algo que surge de forma espontánea o automática. Es necesario desarrollarlo y cultivarlo. La mejor manera de hacerlo es a través de una vida de oración, ayuno y estudio de la Biblia. Cuanto más te acercas a Dios y buscas su dirección, más sensible te vuelves a su voz y su presencia. La práctica constante de la palabra de Dios, combinada con momentos de comunión con el Espíritu Santo, abrirá tus ojos espirituales para discernir claramente lo que es de Dios y lo que no. Por eso, si sientes que quieres crecer en este don, busca intensificar tu relación con Dios a través de disciplinas espirituales. También es importante entender que discernir espíritus no se trata solo de detectar influencias malignas o negativas. Si bien este es un aspecto importante, el verdadero discernimiento va más allá. Implica vivir sensible al Espíritu Santo, permitiéndole guiar tus pasos, revelarte la verdad y guiar tus decisiones. El don de discernimiento de espíritus es una herramienta poderosa para que vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios, siendo utilizada para construir la iglesia y el cuerpo de Cristo. Si este tema te conmovió, dale me gusta, comenta y comparte este video con otros. Quién sabe, este contenido podría ser una advertencia o una bendición para alguien que conoces y que necesita orientación. Quiero terminar con una oración por todos los que quieran activar y desarrollar este don en sus vidas. Que el Espíritu Santo nos permita a cada uno de nosotros discernir su voz, caminar en santidad y actuar sabiamente en todas las áreas de nuestra vida. Que Él nos dé el coraje y la sensibilidad necesarios para operar con el poder del discernimiento, para gloria de su nombre. Oremos, Señor, gracias por permitirnos buscar y desarrollar el don de los espíritus discernientes. Te pedimos que nos des más sabiduría, discernimiento y sensibilidad para escuchar tu voz. Que seamos instrumentos de su verdad, advirtiendo y ayudando a otros a ver lo que está oculto. Permítenos, Señor, vivir en santidad y caminar según tu propósito. Activa este regalo en nuestras vidas y úsanos para construir tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.